Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta quinta parte de la instrucción de motores fuera de borda. Hoy vamos a aprender acerca de cabeza de fuerza y sistema de combustible. Motor fuera de borda. Un motor fuera de borda se compone de una cabeza de fuerza y una unidad de transmisión dividida en el soporte y la unidad inferior. Estructura fundamental. La cabeza de fuerza está ubicada en la parte superior del motor, y es aquí donde se genera la potencia. Está protegida por una tapa del ambiente. Un motor consiste básicamente de un bloque de cilindros, cárter y culata que van acompañados por un sistema de arranque que es acogido de acuerdo a las condiciones y necesidades del motor o usuario. El sistema de combustible, lubricación y eléctrico están incluidos en el motor. Pistones. El pistón debe deslizarse sobre las paredes a velocidades muy altas, expuesto a altas temperaturas y presiones. Para soportar estas condiciones, ellos necesitan tener alta resistencia mecánica, alta conductividad térmica, baja expansión térmica y ser lo más liviano posibles. Por ello los pistones se hacen de aleaciones de aluminio, aleaciones de acero y aleaciones de hierro, de acuerdo a sus aplicaciones. Al calentarse los pistones, se expande más la cabeza que la falda. Por ello el pistón es cónico siendo su mayor diámetro en la falda. La diferencia en diámetro es de aproximadamente 0,03 milímetros. Anillos del pistón. Se colocan en las ranuras del pistón para mantener la cámara sellada. Los anillos se expanden y contraen libremente manteniendo un contacto cerrado con las paredes del cilindro por su tensión cuando el pistón se mueve. La acumulación de carbón en las ranuras hace que el movimiento de los anillos no sea libre. El movimiento forzado de estos puede hacer perder el sellado de la cámara de combustión. Bielas. Su función es la de servir de enlace o unión entre el pistón en el extremo superior y el cigüeñal en el extremo inferior. Generalmente se fabrican de acero, pueden cambiar el material por aluminio, para disminuir el peso y aumentar la absorción de impactos a expensas de la durabilidad. Cigüeñal. Hechos de acero especial forjado, este componente suele estar equilibrado con precisión para reducir las vibraciones y mejorar la suavidad en los motores. Además, tiene contrapeso que contrarrestan las fuerzas generadas durante la rotación para mantener el equilibrio. En resumen, el cigüeñal desempeña un papel crucial en la generación de energía y el funcionamiento eficiente del motor. Válvulas de lengüetas. Las válvulas de lengüeta son unas tirillas delgadas y flexibles hechas de acero inoxidable o fibra de vidrio, fijas en uno de sus extremos que abren y cierran con los cambios de presión en el cárter, tal y como lo hacen las válvulas del corazón. Su principal función es la de servir como elemento restrictivo del flujo en una sola dirección. Tiempo de admisión y escape. El motor de dos tiempos trabaja abriendo y cerrando las lumbreras de admisión y escape usando el movimiento del pistón. Por lo tanto, estos tiempos son determinados por la posición y dimensiones de las lumbreras con relación a la posición del pistón. Sistema de escape. Si durante el escape de los gases quemados algo de ellos permanece en las cámaras de combustión, esto lo podemos nombrar como proceso de escape incompleto. La mezcla fresca podría mezclarse con estos gases y la eficiencia de combustión disminuye. Para mejorar la eficiencia, se han hecho varios desarrollos como lo es los sistemas de deflector y sistema de anillos. Sistema deflector. Este sistema emplea una cabeza deflectora que provee buena habilidad para el escape a bajas velocidades con lo que el motor consigue buena operación en dichas condiciones. Este sistema es utilizado en motores de baja potencia. A altas velocidades este sistema pierde eficiencia, por lo que la potencia cae. También a altas RPM, este sistema tiende a operar a mayor temperatura con lo que los riesgos de detonación se incrementan. Sistema de anillos. Este sistema emplea un pistón con cabeza plana. Posee además más entradas de combustible fuera de la de escape para evitar las altas temperaturas del pistón. Gracias al diseño del pistón, la culata tiene una geometría más compacta, haciendo igualmente la cámara de combustión mucho más compacta, lo que le da al motor una condición de trabajo más suave y eficiente. Con esta última definición damos por terminado lo referido a cabeza de fuerza y le damos paso a sistema de combustible. Sistema de combustible. El sistema de combustible está compuesto por un paquete de elementos que entregan la mezcla apropiada al motor. Comprende el tanque que almacena el combustible, un filtro que lo limpia, una bomba que lo envía al carburador, el carburador que lo envía al motor, las mangueras que conectan varias partes y las válvulas de lengüeta que abren y dejan pasar el combustible, con el efecto de la presión negativa. Tanque de combustible.
Se compone de un recipiente, de plástico o de acero, un medidor de nivel, manguera de salida, filtro y tapa de llenado. La tapa está equipada con una ventilación que previene el decrecimiento de la presión cuando se consume el combustible. Filtro de combustible. Remueve impurezas y agua del combustible. Dentro de estos filtros están, el de malla, cuya capacidad de filtrado es 2 veces superior al general. Tipo flotador, donde el agua en el interior se indica por un flotador. La capacidad de la taza del filtro es 3 veces mayor que el tipo general. El filtro de uso general remueve solo impurezas, pero el agua puede pasar a través de él. Fuerza el combustible desde el tanque hasta los carburadores. Se usa también para remover el aire del sistema. La dirección del flujo se indica con una flecha, por lo tanto, debe instalarse correctamente. Posee 2 válvulas cheque que previenen el retorno del flujo hacia el tanque, esto asegura operación suave y facilidad del arranque. Bomba de combustible. Durante la presión negativa en el cárter, la bomba jala combustible del tanque para enviarlo al carburador bajo la presión positiva. Cuando la presión del cárter es negativa, el diafragma interno es jalado y con ello la presión en la cámara de la bomba se hace negativa. Esto causa la apertura del cheque de admisión y el combustible es llevado desde el tanque a la cámara de la bomba. Cuando la presión del cárter se hace positiva, el diafragma interno es empujado abriendo el cheque de salida. Entonces el combustible fluye hacia los carburadores. Válvula de lengüeta. Están instaladas entre el carburador y el cárter. Cuando la presión es negativa, el pistón se mueve ascendentemente y la válvula de lengüeta se abre permitiendo el ingreso de la mezcla aire-combustible desde los carburadores. Cuando el pistón empieza a moverse descendentemente y la presión del cárter se incrementa, la mezcla fresca continuará entrando al cárter mientras que la inercia del flujo de la mezcla es vencida por la presión positiva. Cuando la presión del cárter se incrementa, la válvula de lengüeta se cierra y con esto se evita el reflujo hacia el carburador. Carburadores con flota. Usando el principio de atomización, el carburador vaporiza la mezcla de aire-combustible en una proporción adecuada desde baja a altas RPM. Dependiendo del grado de apertura de la mariposa de aceleración, el combustible y aire fluyen por diferentes vías. Hay motores que pueden trabajar con queroseno y gasolina. Estos motores tienen 2 carburadores para separar los combustibles. Limitantes del carburador. Debido a su construcción simple, el carburador es una excelente opción para lograr la mezcla adecuada de aire-combustible. Sin embargo, el carburador es un mecanismo que presenta limitantes en el control del vacío, que se ve afectado por las variaciones de presión atmosférica y la postura del equipo. Cambio de posición. Al cambiar la posición del motor debido a una aceleración repentina o a una inclinación de la embarcación, hace difícil mantener un nivel estable y un suministro controlado de combustible. Cambio de presión atmosférica. Al caer la presión atmosférica, el flujo de aire también decae. Como resultado, la mezcla de aire-combustible es pobre. Cambios en la temperatura. Cuando la temperatura externa decae lo suficiente, los pequeños conductos por donde pasa la gasolina se congelan, interrumpiendo el paso del combustible. Control exacto de la mezcla. Es imposible llegar a un control minucioso y acertado mediante la información procedente de la velocidad del motor y el flujo de aire. Inyección. Debido a las limitantes de los carburadores es imposible llegar a un control de acuerdo a las variaciones del medio ambiente, temperatura, presión atmosférica, posición del motor, o inclusive mejorar el desempeño del equipo. Para mejorar esta situación se utiliza el fuel injection o inyección de combustible, el cual por medio de la inyección introduce una cantidad óptima de aire combustible a través del inyector que mediante sensores determina las variaciones y cambio y se hacen ajustes. El inyector se encuentra ubicado en el manifold de admisión, inyecta combustible atomizado. El combustible suministrado al inyector siempre se encuentra presurizado y cuando llega una señal eléctrica de la unidad de control electrónico se produce una fuerza electromagnética que produce que el inyector se abra y el combustible se atomiza. El tiempo que el inyector permanece abierto está determinado por la información procedente de los sensores ubicados en diferentes partes del motor. Casi todos los motores hoy día son multicilindros y se clasifican de acuerdo a la cantidad de inyectores que contienen. Se dice que es monopunto si solo tiene un inyector en el manifold y multipunto si contiene más de un inyector. Si el motor es multipunto, el tiempo de inyección se puede clasificar en simultáneo, por grupo o independiente. Tiempo de inyección simultáneo. Cuando todos los inyectores trabajan al mismo tiempo, suministrando combustible a todos los cilindros del motor de manera sincronizada, contribuyendo a un rendimiento óptimo del motor en términos de potencia y eficiencia de combustible. Tiempo de inyección por grupo.
Se refiere al momento en que se suministra combustible a un conjunto específico de cilindros en un motor de combustión interna. En algunos motores, especialmente aquellos con múltiples cilindros, el tiempo de inyección puede gestionarse agrupando los cilindros en conjuntos. Esto puede ser parte de estrategias de control del sistema de inyección de combustible para optimizar el rendimiento, la eficiencia o reducir emisiones. La gestión del tiempo de inyección por grupo permite adaptarse a las condiciones de funcionamiento del motor de manera más específica. Tiempo de inyección independiente. Se refiere al control individual del momento en que se suministra combustible a cada cilindro de un motor de combustión interna. En este enfoque, cada cilindro puede recibir una cantidad específica de combustible en un momento preciso, permitiendo un ajuste más fino y una respuesta más precisa del motor. Este nivel de control independiente puede ser utilizado para optimizar la eficiencia del motor, mejorar el rendimiento y reducir emisiones, ya que se puede adaptar a diversas condiciones de operación. La gestión del tiempo de inyección independiente suele ser parte de sistemas avanzados de inyección de combustible y control del motor. Combustible. El tipo de combustible usado por equipos pequeños incluyen la gasolina, queroseno, poco usado en el mercado, y ACPM o diésel. Tanto la gasolina como el queroseno requieren de un elemento de ignición, la bujía, mientras que el diésel se utiliza para motores que usen el sistema de compresión. La destilación del petróleo es el proceso por el cual se obtienen los diferentes combustibles, y se realiza mediante las llamadas torres de destilación. Propiedades de la gasolina. La gasolina a usarse requiere las siguientes propiedades. Proporcionar fácil encendido. Proporcionar buen calentamiento, aceleración y distribución. Generar altas potencias, bajo consumo de calor y economía. Prevenir la formación de burbujas. Prevenir la dilución del aceite del motor. No producir la formación de gomas. Tener características antidetonantes y prevenir combustión anormal. Con esto damos por terminada la quinta parte de este mini curso. Gracias por ver mis videos y no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir y comentar aquí abajito en la caja de comentarios. No olviden seguir viendo este tipo de contenido para seguir aprendiendo cada día más. Recuerden que aún faltan más temas por ver como por ejemplo, sistema de lubricación, sección intermedia, unidad inferior y más. Gracias a todos por estar pendiente a este contenido.